Ye, tú, ¿estás listo para ir? Porque tú sabes a dónde ir. BNA es el nuevo anime de furries creado por Trigger, y como está en Netflix, vi la necesidad de consumir cada capítulo. Y ahora les traigo este video, que contendrá una reseña y algunos conceptos que me parecieron interesantes. Nos dedicaremos a dar un vistazo al mundo de BNA y a explorar algunos de los temas que se relacionan con nuestra realidad, porque vivimos en una sociedad. Sinopsis. Para comenzar, es necesario entender el contexto de este anime. Los hombres bestia han convivido con los humanos desde el comienzo de los tiempos. Sin embargo, se generó una clara división entre ellos dentro de la sociedad. Nuestra protagonista Michiru, convertida en hombre bestia, decide escapar de su ciudad natal para resguardarse en Anima City, lugar únicamente poblado por furros. Michiru conocerá a Shiro, un trabajador social muy fluffy y con la fuerza de 10 hombres, con quien deberá investigar los extraños sucesos que amenazan a Anima City, mientras buscan respuestas para la enfermedad que transformó a Michiru en un hombre bestia. En el proceso se toparán con conspiraciones, antiguas leyendas, conflictos sociales y mucho, pero mucho racismo. Diseños de personaje. Estamos hablando de Trigger. Los diseños de los personajes principales suelen ser bastante llamativos y suficientes para complementar sus personalidades, como la gran bola de pelos Shiro, a quien decidieron vestir como un juzgando edgy, o a Michiru con su look deportivo, que refleja perfecto sus habilidades de jugadora de básquetbol, cosa que jamás se vuelve a mencionar. Este patrón es el mismo para personajes como Marie, Nazuna, Alan y algunos secundarios, como los miembros de las pandillas que resaltan más. Todos excepto la alcaldesa a quien decidieron convertir en Yoda. Hasta los ambiciosos ositos jugadores de béisbol recibieron amor de los diseñadores, especialmente Jackie. La calidad bajó un poco con los personajes de fondo, pero pudieron mantenerse innovadores gracias a los diferentes tipos de animales que escogieron usar, como las flamingos asesinas. Música. A pesar de que no tengo mucha experiencia sobre el tema, me gustó mucho el opening y el ending de este anime, especialmente este último. El estudio no tenía presupuesto para pagar más canciones. Animación. Esto es definitivamente el fuerte de BNA y Trigger. Las escenas de combate eran fluidas y la coreografía era interesante sin abusar de los ángulos de cámara. Historia. Aquí comienzan los super spoilers. Una de las razones principales por las que BNA fue tan criticado es el pacing. Hubieron muchos temas que se pudieron explorar mejor. Por ejemplo, ¿podrá Pinga-san viajar sin una visa en el futuro? ¿Jackie saldrá de la pobreza con sus purificadores de agua? ¿Qué rayos es Boris? Primero los spoilers más grandes para tratar el resto de temas. Michiru y Nazuna se pueden convertir en hombres bestia debido a que sufrieron un accidente y les realizaron una transfusión de sangre experimental de la farmacéutica Silvasta, lo que les da poderes de transformación quimérico. Shiro realmente es Silverwolf, la entidad que veneran los hombres bestia. Existe por el puro sufrimiento de los furros víctimas del combate de Nirvasil, que luego es revelado por Alan como el primer evento donde sus ancestros manipularon a los humanos para incitar una guerra contra los hombres bestia. El síndrome de Nirvasil se revela a los protagonistas como una reacción de los hombres bestia a emociones fuertes y situaciones de estrés que los enloquecen. Y Alan también es furry Hitler norteño y había movido los hilos de toda la trama para convertir a los hombres bestia que no fueran de castas puras en humanos. Él creía que los hombres bestia de castas impuras eran los únicos que podían contraer el síndrome de Nirvasil, pero durante su pelea con Shiro se revela que estaba equivocado, pues él también termina padeciendo de este síndrome. Michiru y Nazuna poseen sangre que permite volver a los hombres bestia que sufrieron del síndrome a la normalidad, y al final de la historia crean una vacuna contra el síndrome utilizando esto y el poderosísimo aullido de Shiro en versión MP3. Comencemos a analizar los personajes. A pesar de que el arco de Michiru contuvo un conjunto de eventos impactantes y que le dieron espacio para crecer, ella no pudo cambiar su impulsividad y certidumbre moral excesiva, debido a que aún actuaba impulsivamente sobre lo que a ella le parecía lo correcto sin mayor reflexión. Nazuna en lo personal me cayó mal, porque a pesar de confrontar a Michiru, jamás dudó sobre su propio juicio sobre la iglesia, hasta que fue muy tarde. Ella menospreció las buenas intenciones y el favor de Michiru, porque le importaba más su sueño de ser una idol, que justificaba con que les daba una esperanza a los Beastman. El plan de fingir ser la diosa sí logró impactar positivamente en Anima City y fuera de ella, pero no justifica para nada su inicial trato grosero con Michiru al reencontrarse, mucho menos después del favor con la alcaldesa. Shiro pudo sobrellevar su racismo latente en contra de los humanos, al confiar en Michiru, por lo que creo que fue uno de los personajes que mejor fue desarrollado, sin mencionar al conejo entrenador de béisbol.
Alan, por su lado, obtuvo lo que merecía y aceptó que realizó el crimen luego de renunciar a su puesto en Silvasta para irse de la ciudad, dejando un tipo de final abierto en donde podría regresar a vengarse. A pesar de que el final es optimista sobre la convivencia de los diferentes tipos de hombres bestia, no deja claro el resultado con las nuevas medidas que tomará la alcaldesa para dejar que humanos entren a la ciudad. Un punto que me pareció bastante interesante fue el concepto de el poder va sobre todo. Se llevó al extremo con los hombres bestia, y se ve reflejado desde la pequeña disputa en la cola que presenció Michiru, el mundo criminal que menciona Grand Grandma, y hasta en los deportes de Anima City. Este concepto rige sobre diferentes facetas de la vida de los Beastman. Usualmente las hembras de Anima City, por cuestiones biológicas, tienen menos poder que los machos. Los machos más inteligentes, fuertes y grandes reinan sobre el resto, e irónicamente Alan se posicionó sobre todos ellos fingiendo ser un humano, escondiendo todo un linaje de Beastman pura sangre e Illuminati. ¿Cómo explora BNA la discriminación? El tema es bastante evidente en este anime, sin embargo, la forma en la que se trata no es convencional, lo cual disgustó a un pequeño grupo de personas debido a la conclusión que no fue la típica El racismo es malo. Para entender mejor este concepto, podemos usar otra película, Furra, que recibió una respuesta similar al tratar este tema, Zootopia. En esa película se puede observar el conflicto entre los depredadores y las presas, y un mensaje de tolerancia que se opone a los prejuicios antidepredador. Sin embargo, al comparar este mensaje con los verdaderos conflictos raciales, algunos creyeron que no fue bien comunicado, debido a que no se podían asociar uno a uno con el problema real de distintos grupos raciales. ¿Son los depredadores los considerados típicos opresores, por ejemplo los blancos, o son acaso las presas los opresores con sus prejuicios antidepredador? Los estereotipos de los depredadores no están basados en la realidad, ya que estos tienen un instinto que los hace cazar presas. Este intento de buscar encasillar a un grupo como el opresor y al otro como el oprimido, entre otros sesgos políticos, induce a una interpretación insuficiente para comprender la película. Los depredadores en Zootopia pueden ser considerados ambos opresores del pasado como oprimidos o discriminados en el presente. Esto muestra cómo es que el racismo puede manifestarse de distintas formas según el contexto, y la manera en que los miembros de distintas tribus usan justificaciones irracionales para sus prejuicios, desde prejuicios sobre el carácter moral de los depredadores y el grado de control que tienen sobre sus instintos, lo cual luego se usa como justificación para tratarlos como un peligro para la sociedad, hasta excusas basadas en el pasado para condenar a furries, que simplemente comparten la misma especie que los antiguos opresores. De la misma manera, el espectador se ve desafiado por BNA a relacionar los temas que aborda dentro de su universo con las contrapartes de nuestra realidad. Es por esto que es necesario recordar que cada uno de los personajes tiene un conjunto de sesgos y medias verdades que impulsan la trama. Entre estas podemos ver el racismo explícito y supremacista, la ignorancia como elemento instrumental tanto para instituciones que realizan actividades prosociales como para aquellos que buscan perpetuar creencias y actitudes racistas por sus propios intereses, posibles causas del síndrome de Denir-Bazil y posibles elementos análogos a la realidad. El racismo explícito y a veces supremacista es evidenciado en varias partes del anime por distintos personajes. Inicialmente lo vemos en el trato de la humanidad hacia los Beastmen. Antes del final de la serie, de cierta forma, la ciudad podría verse como un aislamiento de mayor magnitud efectuado en búsqueda de la paz. Luego, al ser nuestra protagonista una humana originalmente, a pesar de los cambios por los que pasa, vemos racismo en Shiro por su desconfianza inicial al enterarse de este hecho, en su rechazo del involucramiento humano en temas de Beastman, como el síndrome de Denir-Bazil, y en la medida que estuvo dispuesto a tomar para proteger la ciudad. Específicamente el plan de detener a Nazuna de manera violenta, cuando ella iba a revelar que no era Silverwolf. Revelación en cierta forma motivada por su ignorancia sobre el grado de las diferencias emocionales entre humanos y Beastmen, aunque realmente hubiese sido contraproducente si se hubiese llegado a efectuar, porque básicamente estábamos matando a Jesucristo Furry. Además de ser una medida que probablemente no hubiese sido considerada de haber sido Nazuna una Beastman desde el inicio. Finalmente podemos apreciar racismo, y en esta vez con un ímpetu supremacista y hasta purificador en el peor sentido, en Alan, y su plan para convertir en humanos o matar a los Beastmen mixtos, guiado por su creencia en la superioridad racial de los Beastmen de raza pura, y bajo la excusa de prevenir brotes del síndrome de Denir-Bazil. Esto nos lleva a otro tema, la ignorancia y la indiferencia. Esta puede ser vista desde varias perspectivas. Es posible ver una clara diferencia entre racismo, entendido como creencia o aversión irracional hacia cierta raza, usualmente con la idea de que una es superior, e ignorancia como el trato de los activistas pro derechos humanos para los Beastman en la fiesta a la que existen Michiru y Nina.
En esta fiesta, debido a la ignorancia de los asistentes, al creer que Nina estaba cansada, deciden meterla en un tanque de agua en donde no podía respirar, y Michiru termina salvándola a romper el tanque. No se aprecia algo que se adecue a la definición previamente mencionada de racismo, sino que el desconocimiento de estos activistas sobre los Beastmen, o sobre los animales en general, pues hay que ser bien mensos para meter a un delfín en un tanque de agua sin acceso a aire. Casi los lleva al borde de la tragedia. Esto es totalmente lo opuesto a lo que ocurre con Alan Silvasta, quien incluso después de ser informado sobre una cura para el síndrome de Nirvasil, decide efectuar su plan de volver humanos a los Beastmen de raza mixta, motivado por la creencia en la superioridad de su raza. Quizá principalmente por su deseo de control y poder sobre la población humana una vez que los Beastmen mixtos desaparezcan para ocultar la existencia de su linaje controla todo bajo las sombras. Otro ejemplo, aunque este quizás pueda ser mejor descrito como indiferencia, puede observarse en el Beastman terrorista y opuesto a los derechos humanos para Beastman, quien al ser parte ave migratoria tiene instintos que entran en conflicto con las limitaciones migratorias involucradas a los derechos humanos. Aquí la indiferencia se aprecia al no haber un intento de acomodar el sistema de una manera armoniosa, y en su lugar, solo se ve una respuesta violenta propia de un Estado defendiendo su territorio, la cual está fundamentada en la seguridad nacional. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los usos de la falta de conocimiento son nocivos para la sociedad, al menos no inmediatamente. Podemos ver cómo la figura de Nazuna, como Silver Wolf, fue útil junto con las acciones aparentemente caritativas de la Orden, para disminuir la entropía mental de los Beastmen. Otro tema interesante es el significado del síndrome de Nirvasil. Alan creía que era inmune, sin embargo, este no fue el caso al final, como se reveló en el último episodio. Esto hace que nos cuestionemos cómo es que Alan, siendo la cabeza de una corporación farmacéutica con interés particular en los Beastmen, podría sostener una creencia falsa con tanta facilidad. ¿Es simplemente su racismo el que lo ciega o algo más? Se me ocurren las siguientes posibilidades. Alan confundió su poder otorgado por una pureza racial con una inmunidad total. Al ser el síndrome de Nirvasil mediado por estrés, la entropía mental y las emociones de un hombre bestia, es posible que Alan simplemente, debido a su estatus como lobo norteño Illuminati archimillonario, nunca se haya enfrentado a suficiente estrés para activar el síndrome. Los Beastmen mixtos, al no ser descendientes del mismo tipo de Beastman, heredan un perfil de comportamiento animal mixto, que al vivir en una sociedad genera una mayor cantidad de conflictos, los cuales, a largo plazo, terminan generando suficiente entropía mental para inducir el síndrome al ser gatillado por algún evento estresante, y no solo el estar al borde de la muerte, como en el caso de Alan. Vale la pena considerar el estudio de Robert Putnam, el cual señala cómo es que a diferencia de lo sugerido tanto por la teoría de conflicto, sociedades multiculturales conducen a mayor confianza dentro de grupos étnicos y menor confianza entre grupos étnicos, como la teoría de contacto, sociedades multiculturales conducen a mayor confianza entre grupos étnicos conforme estos se familiarizan unos con otros. A mayor diversidad, menor es la confianza entre grupos étnicos, como también lo es la confianza dentro del mismo grupo étnico. Esto en conjunto con el estudio de Geoffrey West, el cual señala patrones de comportamiento superlineales en las ciudades involucradas al tamaño de su población para fenómenos relacionados a la creación de riqueza e información, caracterizados por un crecimiento acelerado y una dinámica de boom y colapso que solo pueden ser postergados por innovación o cambios a ritmos acelerados. Ejemplos de estos fenómenos son la innovación, el crimen y la creación de riqueza. Al tomar esto en cuenta y al recordar que Alan fue el principal apoyo económico de Anima City, no sería extraño pensar que la creación de la ciudad en sí misma haya sido parte de su plan, ya que eso aceleraría los brotes del síndrome de Nirvasil, y aparentemente excusaría las medidas que buscó emplear para que los Beastman mixtos no pudieran decidir ser humanos o no por sí mismos. A pesar de todo, parece que el enfoque optimista de la serie, aunque consciente de que no puede confiar ciegamente en un efecto explicado por la teoría del contacto, señala que es posible un mundo donde tanto Beastman, puros o no, como humanos, puedan vivir integrados en una sociedad de manera armoniosa, especialmente si es que aprovechan los efectos positivos de las ciudades y el multiculturalismo, en a lo que innovación y creatividad se refiere, lo cual uno podría asociar a la vacuna para el síndrome y a las reformas que de manera cuidadosa permiten el ingreso de humanos a Anima City para que estos puedan aprender sobre los Beastman y viceversa. El anime en sí pudo abarcar todo lo mencionado anteriormente a mayor detalle, pero quedó demasiado corto en 12 capítulos.
Realmente es una pena que haya una precuela y no una secuela. Por todo esto no considero que el anime fuese mediocre. Creo que intenta simplificar la historia sin abandonar los temas que querían tocar, pero de alguna forma lograron concluir todo y hacer una historia pasable y entretenida. Yo diría que unas 8 de 10 pelotas de básquetbol que no fueron jamás utilizadas en la serie. Gracias por ver este video. Ya creamos un Patreon para ustedes, en donde subiremos los guiones de los videos, bloopers y contenido exclusivo. Al unirte recibirás una invitación para nuestro grupo de Discord por $1. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, amenazas. Pinga.